El castillo del dragón. Directo hacia el inframundo. Hola a todos, yo soy Dragón. El día de hoy vamos a contarles un relato. Este relato se titula Mi deuda con el mal. Jack 335 nos contará. Jack 335, cuéntanos. Gracias, Dragón. Hola a todos, soy Jack335. El día de hoy vamos a contarles un relato. Este relato se titula Mi deuda con el mal. Eddie 167 nos contará. Eddie 167, cuéntanos. Hola a todos, soy Eddie 167. El día de hoy vamos a contarles un relato. Este relato nos lo compartió uno de nuestros suscriptores del canal. Este relato él la tituló Mi deuda con el mal, o sea, con el demonio. Este relato voy a contarla como si yo fuera él para que todo sea más real. Y también aprovecho para recomendarles, aconsejarles que cada vez que vean uno o más de uno de los videos del canal, los vean y los escuchen con los ojos cerrados, acostados, con audífonos en la noche, para que se imaginen cómo pasó todo. Y también para que sientan la experiencia que está de estar tanto en el momento como en el lugar. Y este relato va así. Hola a todos, mi nombre es Antonio. Esto que les voy a contar, siempre lo voy a recordar. Y a decir verdad, no les recomiendo que lo hagan. Y voy a contarles. Recuerdo que yo de joven, mi sueño siempre fue pues ser padre. Pero eso sí. Pero como si fuera una cruel broma del destino. Resultó que pues yo no podía embarazar a ninguna mujer. Y eso sí, yo perdí la cuenta de todo el dinero que yo gasté en los médicos que yo he visitado. Especialistas, tratamientos, mismos que eran experimentales. Lo intenté todo, pero tristemente sin ningún éxito. Y al decir verdad, ya al final estaba quedando sin esperanzas reales. Eso sí, decidí explorar alternativas menos tradicionales. Recuerdo que mi cuñada me recomendó ir a cierto pueblo en el estado de Veracruz. Eso sí, en este caso en Catemaco. En ese entonces era famosa por los supuestos hechiceros que viven ahí. Claro que sí, al principio pues no creía nada de eso. Pero eso sí, yo bien que conocía yo a varios charlatanes que vivían de robarle dinero a las personas, mismas que estaban desesperadas. Eso sí, como yo, gente sin escrúpulos vendiendo mentiras a aquellos que pues quisieran escucharlas. Pero eso sí, recuerdo que mi cuñada se insistió que fuera con esa persona. Y eso sí, me dijo que esa persona conocida como la milagrosa Carítina, eso sí, me contó que realmente tenía la facultad de hacer pues que las cosas pasaran. Y eso sí, ella pues ella podía dar fe de todo eso, aunque eso sí, no me explico a qué se refería. Recuerdo que ella me anotó en un papel la dirección de la dichosa mujer. Ya los días pues decidí ir rumbo a aquel pueblito. Pueblo de Catemaco, por cierto. Pues no podía apartar de mi mente la sensación de que todo eso solo iba a ser una pérdida de tiempo y a la vez de dinero. Aunque eso sí, a decir verdad, no es que el dinero pues importara, en realidad estaba pues ya muy cansado de todo esto. Recuerdo que mi esposa pues no lo decía abiertamente, pero yo empezaba a sospechar de que estaba pues ya a punto de abandonarme. Justamente vivíamos holgadamente, pero aquello pues no valía nada si no lográbamos tener pues algún hijo. Y justamente mi esposa deseaba quedar embarazada. Y yo pues deseaba sentir
pues la vida dentro de ella. Y eso sí, el calor de un pequeño bebé entre mis brazos. Así que pues con dudas y todo, llegué a aquel viejito pueblo, a Catemaco por cierto. Aunque todavía era de mañana, cuando llegué, recuerdo que el cielo estaba un gris muy pálido y muy luminoso. Mis ojos tardaron mucho en acostumbrarse. Y justamente esa luz plateada, yo pregunté en diferentes sitios de taxis, buscando algunos que pudieran llevarme hasta la dirección de la milagrosa Carítima. Pero eso sí, por alguna extraña razón, fue muy complicado. Varios me decían que no ubicaban el lugar o que no sabían cómo llegar. Sin embargo, yo percibía que en realidad se estaban negando. Aunque eso sí, yo desconozco el por qué no querían. Así que lo que hice fue caminar por mucho tiempo, hasta que decidí hablar con una de las tantas señoras que ofrecían lectura de mano. Y eso sí, en las mojadas calles de aquel pueblo veracruzano. También ella se mostró reacia, pero eso sí, al ver el par de billetes que le extendí, accedió a ayudarme. Lo que hizo fue acompañarme por una serie de callejones, bastante sucios y malolientes, la verdad. Estos estaban también atestados de personas de semblante hostil y sobre todo que me miraban como si yo fuera un pedazo de carne. Y a decir verdad, a mí no me importaba eso. Parecía estar cerca de obtener aquello que yo siempre había ido a buscar, en este caso ser papá. Después de varios minutos de una intensa caminata, empezaba a perder la paciencia. Incluso me pareció que estábamos caminando en círculos. Y por aquellas sordidas callejuelas, había secciones donde las miserables construcciones estaban tan juntas que no se podía ver aquel cielo plateado. Y eso sí, era como si caminara en un túnel sofocante y oscuro. Finalmente llegamos a una calle, particularmente oscura por cierto. Y a pesar de que yo podía ver el cielo cubierto de aquel manto gris, era como si la luz no alcanzaba a llegar hasta el suelo. Y eso sí, rehuí aquella desolación. Después la casa de la milagrosa Carítima, ahí estaba. Y eso sí, si se le podía llamar así, aquella construcción, misma que estaba de piedras sucias y negras. Y eso sí, era especialmente decrépita. Y de no ser porque a través del cristal sucio se veía una luz anaranjada, la casa podría pasar por deshabitada. Así que le ofrecí a la charlatana que me había llevado hasta ahí, darle el doble del dinero si me esperaba realmente. Y no habría podido regresar sola, si no hubiera intentado. Así que, de enrevesado había sido el recorrido. Y eso sí, aquella mujer accedió de mala gana, pero eso sí, me pidió que me apurara. Recuerdo que hizo un par de ademanes extraños al verme cruzar aquella puerta de madera, misma que estaba podrida. Esta misma se abrió mucho antes de que yo pudiera tocar. Al entrar a la casa, fui golpeada por un horrible hedor, tan denso que parecía casi tener conciencia. Lo que hice fue tapar mi nariz con la manga de mi abrigo, porque eso sí, yo llevaba un suéter. Y eso sí, yo estaba luchando por no vomitar, y en casi todo el miserable mobiliario de aquella casa había velas encendidas. Eso sí, todas de color negro y eso sí, de diferente tamaño. Que por cierto, el zumbido de moscas llenaba todo el ambiente de la casa. Que por cierto, estaba sumida en un silencio sepulcral. Y en una mesa había una gran cantidad de fotografías de mujeres y de hombres, e incluso de niños. Muchas estaban atadas con lazos rojos, otras tenían rayones de color negro en los ojos, y otras cosas más. La boca cosida por hilos negros, los sucios frascos llenos de toda clase de fluidos nauseabundos, mismos que estaban apilados en la mesa.
Eso sí, todo era horrible y eso sí, vomitivo. Mejor dicho que con el olor que liberaban, pues, cualquiera podía vomitar. Y que por cierto, la luz anaranjada de las velas volvía todo aún más horrible y aterrador. Tuve que resistir el impulso de salir huyendo de ahí. Ese lugar parecía ser el origen de una maldad sin límites. Yo no sabía, pues, para nada de brujerías, pero eso sí, una aura de odio impregnaba el lugar. Y aun suponiendo que la mujer fuera una farsante, todos aquellos trabajos y preparados, pues la verdad me echaron un buen. Más allá del borde de la mesa había una vasija de cobre, en la que reposaba un corazón crudo, cubierto de moscas, entre otros insectos. En este mismo estaba incrustado de una gran cantidad de clavos oxidados, y rodeado con sal, por cierto. Y de repente aquel corazón pareció latir, y yo pues aparté la mirada, conteniendo pues las arcadas, mejor dicho, conteniendo las ganas de vomitar. Y eso sí, al alzar la cabeza, me encontré casi enfrente a una pequeña anciana, tan arrugada que parecía tener mínimo 200 años, y yo lo que hice fue retroceder. Y justamente me sentía perseguido por la mirada de aquella mujer, y antes de que yo pudiera hablar, la milagrosa Carítina levantó su mano y justamente habló con su voz ronca, pues de una bruja. Ya sé, ¿por qué estás aquí? La respuesta a tu pregunta es, si puedo hacer que puedas embarazar a tu esposa. Pero eso sí, ¿puedes pagar el precio? Y a decir verdad, pues aquello me convenció mucho. La mujer claramente tenía algún tipo de talento, y decidí pues aguantarme el asco. Y eso sí, empecé a sacar mi cartera, pero eso sí, la anciana pues no la detuvo, y después me dijo: No hablo de dinero, necio. Yo quedaré y te curaré tus testículos, que de plano están marchitos. Pero eso sí, tienes que pagarme con algo a la par. Recuerdo que su mano huesuda empezó a remover, pues, entre todos aquellos nauseabundos frascos que tenía en la mesa. Halló uno y luego otro. Me señaló con un dedo tan reseco que parecía una rama. Y después me dijo: Un alma por otra alma. En este caso, un escuincle por otro escuincle. Eso es lo que tienes que pagar. Y justamente después de que hizo eso, estalló en carcajadas tan catastróficas que parecían más bien la risa de alguna hiena salvaje, de algún reptil rastrero y horrible. Y la mera verdad, al escuchar eso, se me heló la sangre. Y eso sí, mi instinto me gritaba que me levantara y huyera de ahí, pero recordé el por qué había ido. Y eso sí, no importaba lo que costara, si yo iba a embarazar a mi esposa. Y después, al ver que yo seguía ahí, la mujer deformó su rostro con una mueca que intentaba hacer una sonrisa, pero era tan espantosa que tuve que hacer acopio de todas mis fuerzas para no salir corriendo de aquella guarida de la bruja. Y eso sí, temblando me paré frente a la mujer y le tendí la mano. Después ella la tomó y al momento sentí un relámpago de dolor ascender por mis brazos.
que por cierto la vieja tenía una pequeña daga, con un extraño diseño, por cierto. Me pareció que la hoja pues era de algún tipo de cristal negro, y su empuñadura estaba pues rematada con un pequeño cráneo. Eso sí, se veía increíblemente antigua. Después, en un frasco pequeño, metió algo que parecía pues un copal humeante, unas hojas de una hierba pues indeterminada, y usando el borde del frasco lo que hizo fue rompió y vertió algo así como si fuera un huevo, pero a decir verdad aquel huevo no era normal. Dentro y envuelto de una baba pues sanguinolenta había una especie de bicho a medio formar. Y eso sí, tenía la forma de un feto, aunque eso sí, no sabría decir de qué animal era. Acercó aquello a mí y eso sí, sosteniendo mi mano hizo que una de las gotas de mi sangre cayeran dentro. Y eso sí, un humo denso e increíblemente apestoso surgió del recipiente y eso sí, yo quise apartarme, pero la vieja bruja apretó mi brazo con una fuerza increíble. Y eso sí, me obligó a aspirar todo aquello. Mis fosas nasales ardieron horrible y sentí el vómito pues ascender por toda mi garganta. Sin embargo, pues no podía abrir la boca. Y yo sentía que me ahogaba, pero eso sí, la horrible anciana pues no cedió. Después lo que hizo fue soltar mi mano y eso sí, puso su reseca garra allá abajo, en mis testículos. Y eso sí, después vi a mis hermanas, todas ellas con 3 o más hijos. Mi madre y mi abuela, pues, que a su vez habían tenido hasta 8 hijos. Yo era el más chico, por cierto. Y de alguna manera, pues, como si estuviera dentro de mi propio cuerpo. Y eso sí, de ahí abajo. Después pude ver mis testículos. Eso sí, estaban pues áridos como un desierto. Y justamente vi una mano, la de la anciana, por cierto, de la vieja bruja, descender desde un cielo sin sol y eso sí, entrar en aquella tierra seca. Cuando entró empezó a revolver pues violentamente, rascando y removiendo. De alguna manera yo sentí todo eso. Y eso sí, una mano extraña y helada dentro de mi esófago, mismo que quemaba con ardor del fuego. Después escuché la voz de una bruja. Mira, cuando embaraces a tu esposa y tengas a tu hijo en brazos, debes darme el alma de otro niño. No hace falta decirte lo que sufrirás si no lo haces. Después un nuevo estallido de dolor surgió y sobre todo creció en mis intestinos hasta que algo se rompió dentro de mí. Sentí que mis piernas pues me estaban doliendo cada vez más. Y sobre todo que mi partes sexual estaban sintiendo pues como si se estuviera desprendiendo. Y eso sí. Después empecé a ver que ahí estaba mi esposa. Y justamente vi que de ella empezó a salir un bebé. Y eso sí. Empecé a ver que las piernas de mi esposa se empezaron a doblar. Y eso sí, una luz muy brillante, misma que me cegó por completo. Eso sí, no resistí. Yo caí al suelo y empecé a sumirme en la negrura de la inconsciencia. Y eso sí, pude ver la cara de la bruja. Ella sonrió durante el proceso. De repente en el parque central del pueblo
Eso sí, ya bien entrada la tarde. No supe cómo llegué ahí, pero eso sí, estaba sentado en una de las bancas. Un elemento de seguridad pública, en este caso un policía, se me acercó y eso sí, me miraba sospechosamente, como si yo estuviera ebrio, y eso sí, yo sentía que allá abajo me dolía y mucho, como si alguien me hubiera dado una patada allá abajo. Y justamente yo dije, ¿realmente pasó todo aquello? Así que lo que hice fue, empecé a buscar mi cartera, y eso sí, afortunadamente aún la tenía. Me paré con dificultad y eso sí, comencé a buscar a alguien que pues pudiera orientarme. Traté de acercarme a un par de señoras que estaban ahí, eso sí, mujeres charlatanas, que leían pues entre comillas la mano, pero literalmente huyeron de mí. En cuanto me vieron, estaban muy asustadas. Una de ellas hizo un signo extraño con una mano. Y justamente mi cabeza me empezó a doler mucho. Y justamente pues yo dije, ¿será que aquella vieja me habrá drogado? Y eso sí, tal vez tenía que poner una denuncia con la policía. Y eso sí, empecé a buscar el papel con la dirección. Y eso sí, lo que se me hizo raro es que nunca lo encontré. Me acerqué al sitio de taxis donde originalmente había solicitado el servicio. Y eso sí, todo lo que obtuve fueron burlas e incluso insultos. Y todo me parecía real. Y a decir verdad, según ellos yo nunca había estado ahí. Y justamente dije, ¿será posible que todo lo imaginé? Y la verdad, pues yo me estaba asustando. Y de repente sentí muchas ganas de vomitar. Y sin aquello, si aquello había sido real o no, y eso sí, no quería seguir en aquel pueblo. Así que durante todo el trayecto de regreso a casa, no pude sacar de mi mente todo lo que había visto y sobre todo, lo que creía haber visto. Y a decir verdad, yo no había sentido tanto dolor ni miedo como ese día. Pero eso sí, las personas pues nos sobreponemos todo. Al cabo de un par de días, todo ese episodio parecía resuelto. Y eso sí, empezaba a olvidarlo todo. Cuando un día sin previo aviso, las náuseas comenzaron. Después se me ocurrió, pues más bien lo que mi esposa y yo hicimos, pues fue, ya saben. Y eso sí, meses después, mi esposa se hizo estudios. 2 estudios de sangre, por cierto. Y eso sí, lo que era imposible para mí sucedió. Mi esposa estaba embarazada. Y recuerdo que una vez escuché una frase: no hay nada más aterrador que un milagro. Nunca había estado de acuerdo de eso, pero eso sí, uno siempre trata de racionalizar. En lo que, eso sí, le sucede por más inexplicable que parezca. Cuando el doctor, pues, me dijo que mi esposa estaba embarazada, pues justamente él habló de un milagro. Y eso sí, yo pasé de la incredulidad al miedo. Y justamente yo dije, entonces significa que lo que había pasado en aquel pueblo había sido real. Durante algunas noches, y eso sí, yo estaba planeando, y eso sí, planteando la posibilidad de que en realidad pues yo nunca había estado en ese lugar. Quise preguntarle a mi cuñada, pero eso sí, ella lo negó todo. Bueno, no importaba el miedo. El miedo pues que dio paso a la felicidad. Mi sueño se estaba cumpliendo. Y eso sí, con el tiempo terminé convenciéndome a mí mismo de que seguramente algunos de los tratamientos había dado resultado. Y terminé olvidando todo aquel suceso en el pueblo. Pero eso sí, los meses pasaron y justamente un día de abril, mi esposa tuvo labores de parto. Y ese día nació
mi hermosa hija, misma que yo tenía en mis brazos. Y en ese momento tuve un recuerdo vago de lo que sucedió en casa de la vieja bruja. Pero eso sí, lo deseché de inmediato. ¿Y cuál era la probabilidad de que aquello realmente fuera la causa? Y justamente en el mundo real, pues eso no pasaría, ni en 1 millón de años. Así que decidí seguir adelante con mi recién iniciada vida de padre. Después de 3 años con mi hija, mi felicidad pues, había sido plena. Pero justo cuando estaba planeando la fiesta de su tercer cumpleaños, todo mi mundo comenzó a desmoronarse. Con una sola pregunta que mi hija, con la inocencia que ella ha tenido, y eso sí, conciencia de un ángel, me hizo durante el desayuno. Y me dijo: Mami, ¿quién es la milagrosa Caritina? ¿Y por qué dice que va a venir por mí? Para que me vaya a vivir con ella. Y eso sí, descubrí que ahora mientras ella duerme, mi mano se acerca a la bolsa que yo he preparado. Y eso sí, en ella hay una cuerda, una máscara y un cuchillo. Cerca de la casa hay una escuela, un preescolar, por cierto. La verdadera pregunta es: ¿tendré el valor para defender a mi hija y pagar mi deuda con la milagrosa Caritina? La respuesta es no sé, pero eso sí, jamás permitiré que a mi hija le pase algo. Y voy a ser sincero, yo jamás voy a permitir y jamás permitiré que, eso sí, esa señora se lleve a mi hija. Y antes de concluir con este relato, voy a darles un consejo. Ese consejo es: ni se les ocurra jamás pedirle un favor al maligno. Y sobre todo a brujas como esa señora. Porque eso sí, nada termina bien. Y sobre todo, incluso vamos a llegar a perder a quienes más queremos. Eso es todo. Les mando un abrazo grande y fuerte y un saludo a todos. Por nuestra parte, ha sido todo. Los invitamos a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y darle like al video. Y si algún día desean compartir sus relatos, experiencias paranormales y creepypastas, lo pueden enviar a la página web que aparece en el primer video del canal. Nuestro compañero Eddie167 saldrá personalmente en algunos videos. Nos veremos en el siguiente video. Saludos a todos.